Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en Caguas, Puerto Rico. Esta parashá tiene un montón de mandamientos. La parashá Emor significa diles. Y mirando aquí el Taryag Mitzvot, que es una de las referencias que utilizo porque tiene bien ordenado los mandamientos por parashá y es una herramienta que pertenece a la experiencia religiosa del judaísmo y muy buena, muy buena. Dice que hay 63 mandamientos. Entonces uno dice, rayo, tantos mandamientos. ¿Por qué hay tantos mandamientos? Una de las razones por la cual hay tantos mandamientos es porque el hombre, y esto siempre lo digo cuando estoy estudiando el libro de Levítico, el hombre sabe alejarse de Dios. Qué fácil se nos hace a nosotros alejarnos de Dios, enfriarnos. Pero el hombre no sabe acercarse a Dios. Y aun cuando está aprendiendo a acercarse a Dios, se da cuenta de que hay muchos detalles que debe de considerar. Mientras vamos caminando en este mundo, hay tantas distracciones, hay tantas cosas que impiden que nosotros cultivemos más y más nuestra relación de intimidad con nuestro Creador. ¿Y por qué digo relación de intimidad? Porque así era la relación de Adán con Dios en el huerto del Edén. Y eso se perdió. Y eso debe de ser una de las metas de todos nosotros que estamos restaurando nuestra relación con Dios. Entonces, los mandamientos, una de las funciones es el de formarnos. Así que el Espíritu Santo a través de los mandamientos comienza a formarnos. Ahora te hace sentido porque hay un montón de mandamientos, porque hay un montón de trabajo que hacer en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, vamos rápidamente a las lecturas. Las lecturas, esta porción comienza, y tengo aquí mis anotaciones, comienza en Levítico capítulo 21 y cubre hasta el capítulo 24, verso 23. Ahora, la sección de la Haftarah, de los profetas, tenemos Ezequiel capítulo 44, del 15 al 31. ¿Ok? Y Brit Hadashah, o la lectura del Nuevo Testamento, tenemos sugeridas Hebreo capítulo 4, verso 14 al 16. Tenemos Hebreos 7, 23 al 28, 9, 11 al 14, 10 del 1 al 14, Primera de Pedro 1 del 15 al 16, 2, capítulo 2, verso 5 y capítulo 2, verso 9. Primera de Corintios capítulo 5, verso del 7 al 8, Primera de Corintios también capítulo 15 del 20 al 23, Hechos capítulo 2 del 1 al 4, Juan capítulo 7, verso 2, Juan capítulo 7, verso 37 al 39, Mateo 5, 38 al 42 y Santiago capítulo 3 del verso 9 a el 10. El contexto general de esta parasha, si nos vamos para atrás un poco, Kedoshim, donde el Eterno, el Todopoderoso, dice, santos seréis porque yo soy santo. Entonces, Kedoshim aplica este llamado de la santidad o el llamado de apartarse de cosas al pueblo entero. Emor lo aplica con mayor intensidad, específicamente a la clase sacerdotal, llamado de la vida de santidad específico para el sumo sacerdote. Habla acerca de la santidad de las cosas que van en el altar, los sacrificios, la santidad del tiempo,
Estamos hablando de los tiempos santificados, los tiempos sagrados, el Shabbat, el día de reposo, el cuarto mandamiento, los días festivos, las citas divinas que aparecen en Levítico 23 y la justicia comunitaria. Así que si nosotros clasificáramos en 4 niveles esta para allá, estaríamos viendo, primer nivel es el llamado de santidad a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Hay un llamado y hay unas restricciones específicas. Luego, la santidad de las ofrendas. ¿Ve? Lo que se presenta al Señor tiene que ser perfecto. Así como los sacerdotes tienen que ser perfectos, físicamente perfectos. Físicamente perfectos. Y lo voy a explicar ya mismo por qué. Y tercero, es la santidad del tiempo. El Shabbat. Por eso que dice que santifiquemos el Shabbat. Que nosotros separemos el Shabbat. Que nosotros nos manejemos en el tiempo del día de reposo enfocado en lo que distingue este espacio, que es la lectura, oír de la Torá, oír la Torá, congregarnos y nada que tenga que ver con el trabajo. Shabbat significa cesación, cesación de toda labor. Y el cuarto nivel o la cuarta clasificación de esta para allá es la santidad del nombre del Señor y la justicia comunitaria. En el antiguo Medio Oriente era normal encontrar lenguaje técnico como hoy en día. Los lenguajes técnicos que tienen muchas profesiones. Los médicos tienen su lenguaje técnico. Los abogados tienen su lenguaje técnico. Dicen unas palabras y unos conceptos que uno piensa que cree lo que es, pero no, es otra cosa. Aquí también, lenguaje técnico o el lenguaje distintivo de el sacerdocio. Palabras, restricciones, leyes que se establecen para que el sacerdocio pueda hacer su labor de mediación efectivamente y de agrado a Dios. Estamos hablando de repente un lenguaje que tiene que ver con el tiempo, con los calendarios, porque en esta parashá se habla acerca de las 8 fiestas bíblicas o los 8 citas divinas. Todos están en Levítico capítulo 23. Y, por ejemplo, la palabra Moed. La palabra Moed, cuando tú lo estudias en el hebreo, habla tanto de un encuentro, del tiempo, y habla del lugar, un lugar de encuentro en el tiempo. Y también se observa entonces la santidad de los sacerdotes en términos físicos. Y esto es una de las cosas que a mí me chocó cuando yo lo estudié por primera vez. Pero ahorita te voy a explicar y creo que te va a hacer sentido, ¿verdad? El por qué el Señor le está pidiendo estas cualificaciones o características de los sacerdotes. Cuando entremos en esa parte, tenemos que entender 3 cosas. Cuando hablamos acerca de un sacerdote que se descualifica, ¿ve? Porque tiene algún defecto físico, es porque hay 3 cosas sobre la mesa a la hora de cualificar o descualificar a un sacerdote. Y básicamente tiene que ver con la labor que está haciendo, tanto física como simbólica. Estatus, función y dignidad. No es que un sacerdote deja de ser sacerdote porque tiene alguna incapacidad física, sino que esa incapacidad física no le permite hacer la labor sacerdotal que consiste en coger un animal y desollarlo, quitarle la piel, descuartizarlo. Hay mucho trabajo físico. Subir la rampa del altar, no queremos que se caiga, no queremos que
que cometa algún error en el protocolo, que de repente no pueda matar bien el animal, porque esté débil, tenga alguna incapacidad en los dedos, y entonces el animal va a sufrir cuando está diseñado que el animal no sufra, cuando se está haciendo... O sea, hay muchos detalles. Sin embargo, no es que lo descualifican para ser sacerdote, pero porque uno de los derechos de los sacerdotes es comer de las comidas sagradas. Habían ofrendas que parte se quemaba y parte el oferente y el sacerdote y su familia podía comerla. Entonces, aunque habían sacerdotes que por alguna incapacidad los descualificaban para el ejercicio de estas funciones, el Señor como quiera guardaba la dignidad de ese sacerdote y él podía comer de las ofrendas. Así que cuando hablamos acerca de esta parte que aparecen estas descualificaciones, no seamos ligeros, ¿verdad? A juzgar y decir, a veces no entiendo al Señor, porque está haciendo sentir mal a estos sacerdotes. Si tiene un defecto, no es su culpa. Con lo que te acabo de decir, como que ahora las cosas pueden entrar en un balance que nos ayuda a comprender mejor qué está ocurriendo. Cuando hablamos acerca de las leyes de los sacerdotes, Levítico en el capítulo 21, estoy leyendo aquí, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile, ninguno se contaminará por un muerto entre su pueblo. Así que la Torá enseña que un sacerdote no podía quedar ritualmente incapacitado por contacto con un cadáver humano, excepto en el caso de que sea un pariente cercano. Y esto significa que los descendientes de Aarón tenían que cuidarse y abstenerse de funerales y de evitar cementerios, excepto cuando fuera un familiar cercano. Los sacerdotes tenían que vivir un nivel bien elevado de santidad por causa de su labor. Ellos tenían la vida y la muerte del pueblo sobre sus hombros. Entonces imagínate, ellos representaban al pueblo delante de Dios y representaban a Dios delante del pueblo. Y la tensión es brutal, porque un error, sea en la forma en que vive el sacerdote o lo que está haciendo el sacerdote en el tabernáculo durante la labor sacerdotal, podía hacer que la ira de Dios, que muerte invadiera el campamento y gente inocente morir. O sea, así de drástico te lo estoy poniendo porque esa era la tensión y la presión que había sobre ellos. Así que esta relación de hacer cosas que pudiera permitir que muerte entrara al campamento, de la misma forma que ellos tenían que cuidarse de no contaminarse con fuentes que venían de muerte, como un cadáver. O sea, toda esta tensión, todo lo que tiene que ver con muerte, era altamente contagioso. Vos te pensar, Adán era un sacerdote. Y por su desobediencia y su mal proceder, muerte entró al planeta. Ahora todos estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Así que la tensión era tan real que ahora estamos viendo mandamientos que mantienen a los sacerdotes conscientes de la labor que ellos tienen sobre sus hombros y de la importancia de cerrar toda puerta que pueda hacer que muerte entre al campamento o que ellos sean contaminados y su servicio de mediación, que es lo que mantiene la presencia de Dios en el campamento, sea interrumpido. Por eso es que vemos estos mandamientos y mandamientos específicos para los sacerdotes y el sumo sacerdote. Voy a traer aquí, le voy a leer Levítico 21:2. Escuchen esto.
Porque vamos a definir lo que es pariente cercano, porque hay unas restricciones para el sumo sacerdote y otro para el sacerdote. Vamos a ver el del sacerdote, ¿ok? Levítico 21 del 2 al 3. Más por su pariente cercano, vamos a ver qué significa pariente cercano, por su madre o por su padre, por su hijo o por su hija, o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. En otras palabras, podrá ir a atender los actos fúnebres cuando, ¿verdad? Cuando sea ese momento. Hablando lo más simple posible. Para el sacerdote, no somos sacerdote, el sacerdote común, pariente cercano, es el núcleo familiar de sangre más inmediato. No incluye primo, tío, sobrino o un amigo bien cercano. ¿Ok? Estamos hablando de literalmente este núcleo. Y se incluye también a la esposa, a la esposa. Ahora, en el caso del sumo sacerdote es un poco más estricto. Vamos a Levítico 21:10. Dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Wow. Ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Exactamente como lo acabo de leer y como usted lo acaba de escuchar. En el caso del sumo sacerdote era más estricto. Así que se enseña que él no podía contaminarse ni siquiera por su papá ni por su mamá. Resumiendo, ¿ok? Para pasar a otras cositas aquí. Para el sacerdote común, pariente cercano, es su círculo familiar inmediato. Papá, mamá, hijo, hermana, virgen que no sea casada y su esposa. En el caso del sumo sacerdote, pariente cercano, no funcionaba como excepción. Su consagración era tan elevada que ni siquiera podía contaminarse por su padre o por su madre. Así que pregunto, ¿quién quiere ser sumo sacerdote? Parece que hay una vacante. Esto es difícil, ¿ok? Porque en el caso del sumo sacerdote ni por su esposa. Así que, bueno, vamos a seguir aquí porque yo sé que esto nos pone a pensar. Como te había mencionado, en esta paracha tocamos los defectos que descualifican, defectos físicos, que descualifican a un sacerdote, pero no lo descualifica para ser sacerdote, y esto es bien importante. Lo descualifica para acercarse a ofrecer los sacrificios. ¿Ok? Lo encontramos en Levítico capítulo 21 del 16 al 24. Y voy a leer específicamente verso 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, o sea, acercarse al altar. Varón ciego, cojo, mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna en peine o testículo magullado. Ahora, una vez más, esto es sumamente importante. No era una descualificación de su ministerio, no era una descualificación de su identidad sacerdotal, porque estamos trabajando con un Dios que respeta y que guarda la dignidad del ser humano. Cuando estudiamos estas descualificaciones, tenemos que poner sobre la mesa, como te dije, estatus, función y dignidad. Esto es lo que está envuelto. ¿Ok? Y el sacerdote con defecto seguía siendo sacerdote y él podía comer de las cosas santas. Levítico 21, 22. Escuchen esto. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podía comer.
pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo soy Jehová el que los santifico. Así que la lista de restricciones, cojera, ceguera, rostro mutilado o alguna deformidad, un miembro corporal desproporcionado, hablando de sus testículos, el pie quebrado, mano quebrada, jorobado, enanismo, defecto en el ojo, sarna, empeine. Vuelvo y te digo, es bien importante, hermano. ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Porque hay una función física que puede ser interrumpida y el templo, hermano, el servicio durante el día era como un reloj y que uno falle puede causar una reacción en cadena y traer caos y no queremos eso, no queremos eso. Restricciones, ¿te acuerdas cuando estudiamos la Parashat Azria? ¿Ok? Que había este tiempo de el hombre, si eyaculaba, pues él quedaba impuro hasta la noche. Esto aplica. El sacerdote no podía comer de las cosas santas mientras él estuviera en, en este estatus de impureza causado sea por Saharat, lepra, porque a cualquiera le pudo haber dado, flujo corporal, contacto con muertos, como ya vimos, emisión seminal, contacto con algún animal impuro o contacto con alguna persona impura. Y siempre tenemos que tener en mente que el sumo sacerdote era la máxima expresión litúrgica, funcional, ministerial de la presencia de Dios, de quién, cuando digo la presencia de Dios es que cuando Él aparece, la gente conecta esa persona con la presencia de Dios, porque Él está en una función de mediación. Y junto con los sacerdotes, tienen sobre sus hombros la vida y la muerte del pueblo. Así que todo lo que tenga que ver con muerte, ellos tienen que cuidarse. Así que raparse la cabeza, rasgarse la vestidura por causa de duelo, de muerte. En el caso del sumo sacerdote, tenía que cuidarse más que todo el mundo. Y por eso es que había tantas restricciones. Porque Dios está cuidando al pueblo a través de las restricciones de aquel que representa legalmente al pueblo. Y una vez más, cuando hablamos acerca de las descualificaciones, no se está enseñando que el que tiene defectos valga menos. Por ejemplo, el mutilado, que le falta un dedo, o el sobrado, que tiene un dedo de más, no vale menos. La restricción es funcional, que no puede hacer su labor efectivamente, y simbólico, porque la gente lo está viendo y él está representando a un Dios perfecto, perfecto para el pueblo. Y esto es algo que tenemos que nosotros como que manejarlo en nuestra mente occidental. En este libro de Levítico, el altar, el sacerdote, el sacrificio, el santuario, todo forma un sistema visual de santidad que comunica algo. El sacrificio debía ser sin defecto. El altar tenía que estar santo, consagrado. El sacerdote debía representar consagración. La ropa, la vestimenta sacerdotal comunicaba la gloria de Dios, la hermosura de la santidad de la presencia del Señor. Y el espacio del santuario comunicaba orden, vida, plenitud, cercanía a Dios. Y así que por eso es que el sacerdote se acercaba al altar, el que se acercaba para traer los sacrificios, el que se acercaba para presentar el pan,
debía representar de forma visible la idea de integridad ritual. No porque Dios rechazara a los que tenían defecto, sino porque el que tenía defecto no podía funcionar en esta representación. Porque el sacerdote era una representación simbólica, era una señal simbólica pública. El cohen no, el sacerdote no ministraba en privado. Él lo hacía públicamente. Y su presencia delante del altar enseñaba al pueblo algo acerca de Dios. Este sistema levítico que integra el sacerdocio, el altar, los sacrificios, el protocolo, era en todo junto una señal viviente de que el Dios de Israel era un Dios de orden, distinto, sagrado y poderoso. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, se nos hace fácil hacer una conexión mesiánica. Porque Yeshua, desde la perspectiva de Levítico, o Levítico arrojando luz sobre Yeshua, nos pone a pensar de que todas estas restricciones señalan la vida de integridad y la tensión que había sobre nuestro Mesías mientras él se guardaba los 33 años de su vida. Y Yeshua no se acerca a los quebrantados para excluirlos y para señalarlos. Él se acerca a ellos para restaurarlos y acercarlos. Él tocó leproso, él sana ciego, él levanta paralítico, él limpia a los impuros, devuelve dignidad a los rechazados. Y eso no se contradice en Levítico cuando un hombre, un sacerdote es descualificado en términos funcionales, pero su dignidad se confirma cuando se le permite comer de la cosa sagrada. Ahora, Levítico capítulo 24, verso 10, lo que me quedan son un par de minutos. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Así que se pusieron a pelear. Este muchacho, su papá egipcio, su mamá israelita, se pone a pelear con otro israelita en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó, el muchachito, blasfemó el nombre y maldijo. Así que usó el nombre Yur-Hei-Vavhei, el nombre del Todopoderoso, para maldecir. A lo mejor estaba peleando y dijo, te maldigo en el nombre del Señor o maldigo el nombre del Señor. No se sabe exactamente qué fue lo que dijo. Entonces, pero se sabe lo que ellos hicieron. Lo llevaron donde Moisés, o sea, el tribunal. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y a todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y así sigue hablando acerca de las diferentes aplicaciones acerca de blasfemar el nombre del Señor. El que dice aquí, el que hiere algún animal ha de restituirlo, leyes de restitución, ojo por ojo, diente por diente, se aplica aquí. No entra en eso hoy, pero en el Midrash, en este Midrash y en los Midrash más antiguos, tienen un relato bien interesante. Y el relato es el siguiente, de que el muchacho que maldijo, aparentemente estaba en esta rebeldía porque
él quería una parcela o un lugar en el campamento, en el área donde, en la tierra de Dan. Y cuando no le aceptaron su solicitud, porque le dijeron, podríamos proceder con tu solicitud si tu papá fuera israelita, pero tu papá es egipcio, es tu mamá y según la disposición legal es por la línea de tu padre. Aparentemente, según el Midrash. Él sale enfurecido, molesto por la determinación de la corte y empieza a pelear con otro. ¿Por qué yo no puedo tener mi parcelita aquí en la tierra de Dan? Y se pone a discutir y maldice el nombre del Señor. Y no se sabe exactamente qué fue lo que dijo, pero se sabe lo que le pasó. Lo mataron. Así que hay mucho que aprender aquí. Y en el judaísmo y en la tradición judía está esta costumbre de no mencionar, no hablar el nombre del Señor. Yud, Hei, Vav, Hei. Algunos lo traducen Jehová, otros lo traducen Jehová, otros Yahvé. Pero realmente lo que dice el mandamiento es que no tomarás el nombre del Señor en vano. Y los judíos pues, lo interpretaron de esta forma. Muchas personas que pertenecen al judaísmo, que saben que muchas de estas leyes y costumbres son vinculantes a ellos, y tienen que acatarse, no dicen el nombre del Señor, dicen Hashem, el nombre. Y aunque tú no seas parte del judaísmo y tú ves la lógica y entiendes también la intención, lo puedes hacer. Hay gente que mencionan el nombre y simplemente dicen Yurhei Babhei, hay gente que solamente dicen el Todopoderoso, Hashem, Yahweh, Yahvé. Pero en términos legales, estamos hablando de no tomarás el nombre del Señor en vano. Y cuando vemos el aspecto legal de este mandamiento y su aplicación cultural, no significa solamente que no pronuncies el nombre como lo hace enfáticamente, ¿verdad?, en la interpretación del judaísmo. Esa es una cerca reverencial, si pudiéramos decir, posterior y muy importante en la tradición judía, pero el mandamiento, en su sentido legal, básico, primario, trata de no usar, no cargar, no invocar, no representar el nombre de Dios de manera falsa, vacía, fraudulenta o manipuladora. ¿Ok? Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, cuando nosotros lo leemos en el contexto hebraico, en su lenguaje original, lo que está diciendo es, no llevarás o no cargarás. No te vas a llevar, no enredes el nombre del Señor, ¿ok? En vano o con cosas falsas, ¿ok? Legalmente prohíbe el juramento falso. En el antiguo Medio Oriente, en el mundo bíblico, jurar por el nombre de Dios era llamar a Dios como testigo primario y de verdad. Por eso mentir bajo juramento no era simplemente una mentira social, era usar la autoridad divina, la reputación divina, para validar una falsedad. Y en Levítico, que lo tengo aquí, lo dice más claramente, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el uso de tu Dios, yo Jehová. Es Levítico 19:12. Así que en términos legales, modernos, sería como perjurio religioso usar el nombre de Dios para dar peso legal, espiritual o moral a algo que no es cierto. Por ejemplo, juro delante de Dios que no hice eso y lo hiciste. ¿Bien? Y eso sería tomar el nombre del Señor en vano.
Así que cuando hablamos de este mandamiento, estamos hablando de prohibir usar a Dios como garantía de una promesa que no se piensa cumplir. También prohíbe usar el nombre de Dios como para manipular. Dios me dijo. Ay, 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 ay. El Señor me lo confirmó. El Señor me dijo que te dijera esto. Por eso que hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes? Dios mío. ¿Sabes? En todas las... Ay, Dios mío. En todos los lugares donde se hace esto. El Señor me dice que te diga esto. Yo te digo que estamos vivos por la misericordia del Señor. Hermano, estamos vivos por la misericordia del Señor. Este mandamiento nos dice que está prohibido hablar de Dios aún con ligereza. Por eso es que cuando yo estudio, hermano, y yo estudio y trato lo mejor que está a mi alcance y más allá de yo validar lo que estoy diciendo. Y de hecho, por eso es que hay algunos temas que yo entro en mucha profundidad. Y otros temas que yo no entro en mucha profundidad. Porque si no sabes, no te metas. Porque estás representando el nombre del Señor. Por el otro lado, cuando hablamos acerca de este muchacho que abrió la boca y trajo muerte a su casa, trajo muerte a su vida. ¿Cuántas veces nosotros abrimos nuestra boca y traemos muerte a nuestra vida? La muerte y la vida están en la boca. Es una forma también de interpretar que nosotros podemos dar vida y matar, restaurar o destruir con nuestros labios. Y a veces nosotros, al no estar conscientes de esto, vivimos una contradicción. Oramos por la restauración del matrimonio. Pedimos, Señor, restaura mi matrimonio, pero abrimos la boca y la matamos. Y a veces no nos damos cuenta. La Biblia nos está diciendo que todos estos mandamientos y todas estas restricciones son muy fuertes porque se trata de vida o muerte. Si un doctor te dice, después de una operación del corazón o algo así, dice, necesito que descanse 3 días max, mínimo, porque si no, te vas a morir. ¿Qué tú haces? Yo descanso 5. Los 3 días del mandamiento y 2 días adicionales por la tradición. Para estar seguro. Así es esto, hermano. En el campamento, en el mismo medio del campamento de Israel, estaba la presencia del Señor. Y así como en Ezequiel 10 se fue la presencia del Señor y los dejó con la estructura religiosa muerta, no queríamos eso. Porque ahora estamos conscientes de que lo que yo hablo y digo puede contristar al Espíritu Santo. Puede traer muerte a mi matrimonio, muerte a mi casa. Y cuántas cosas nosotros estamos viviendo en nuestras vidas y algunos se lo adjudican a cosas de la vida, otros al diablo. Pero tú te imaginas que hoy día haya cosas fuertes en tu casa. La crisis de un matrimonio, la raíz viene de ti, de cómo tú hablas, cómo tú le hablas a tu esposo, cómo tú le hablas a tu esposa. Hay interpretaciones que hasta dicen que como el muchacho era medio egipcio y medio israelita, es el reflejo de un trauma y una crisis de identidad y por eso fue que él maldijo a Dios. Pero eso no cuadra mucho porque cuando tú sigues leyendo en el capítulo 24, vemos al Dios de la equidad y de la justicia, diciendo, esto se aplica al que es de Israel y al extranjero. Así que, como que eso no va. Lo que estamos viendo aquí es un precedente legal de la seriedad de no manipular el nombre del Señor. Y en términos de aplicaciones, como lo estoy haciendo, mucho cuidado con lo que sale de tu boca. No sea que tú traigas muerte al campamento, muerte al matrimonio, muerte a tu familia, muerte espiritual, emocional, mental. Amado, espero que hayan disfrutado esta parashá. No toqué
la cuestión de las fiestas. Esta parasha tiene todas las fiestas bíblicas, son 8 fiestas bíblicas. En otra ocasión pues entraremos más de lleno también a las fiestas bíblicas. Gracias por estar conmigo. Si estás conmigo siguiéndome aquí en YouTube, comparte el enlace con otras personas. Dale suscribir aquí a mi página para que estés al tanto enseguida que yo subo cada uno de mis enseñanzas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.